Era 1843, cuando Gideon Hale regresó a Magnolia Ridge, su plantación 20 millas al sur de Natchez, sin previo aviso. El aire de otoño era extrañamente tranquilo esa tarde. Según los registros del condado, Hale había estado fuera por negocios en Nueva Orleans durante 3 semanas. El viaje duraría 10 días más. Nunca se dio una razón de su regreso temprano. El cochero, un hombre al que solo se le conoce como Samuel en el libro de contabilidad de la casa Hale, le diría más tarde a un periodista de periódico que su amo se había mantenido inusualmente callado durante el viaje de 2 días de regreso a casa. El propio libro de contabilidad revela que Samuel fue vendido a una plantación en Luisiana solo 2 semanas después de estos acontecimientos. Lo que ocurrió en Magnolia Ridge aquella noche de octubre quedaría en gran medida sin decir durante décadas. La historia oficial, tal como se informó en el registro del condado de Adams, solo decía que un incidente involucrando a alguien en la casa necesitó atención médica. No hay registros médicos de esa noche. Nunca hubo una investigación, pero para 1844, el nombre de Hale se susurraba en los salones de Mississippi y Luisiana, ya no con el respeto debido a uno de los mayores productores de algodón del estado, sino con una expectación reprimida. Los Hale habían llegado a Mississippi hace 22 años, cuando el rey algodón estaba transformando la tierra. Gideon Hale, de 23 años, heredó de su padre, un cultivador de tabaco de Virginia, y compró 800 acres de tierra sin explotar en Mississippi. Según escrituras de propiedad de 1821, compró 12 esclavos inicialmente para trabajar sus tierras. Para 1843, los registros fiscales del condado muestran que su propiedad había crecido a 126 esclavos y más de 2,000 acres. Se casó con Gideon Hale en la primavera de 1838. Era la hija de un hombre de negocios de Nueva Orleans, nacido en Francia, y de una gran belleza, según todos los informes de la sociedad de la época. El matrimonio combinó la vieja riqueza de Virginia con el nuevo comercio de Luisiana. Su boda fue catalogada como la boda de la temporada en el Natchez Courier. La pareja no tuvo hijos, algo que se menciona cada vez más en las cartas de Celeste a su hermana en Nueva Orleans a medida que avanzaban los años. La vida en Magnolia Ridge seguía los patrones de las grandes plantaciones de la época. La casa principal se alzaba en una colina, sus columnas blancas visibles desde la carretera del condado. Detrás se extendían los barrios obreros, la desmotadora de algodón y las tierras que enriquecieron a los Hale. Los registros de la iglesia indican que los Hale eran feligreses de la episcopal de St. Mary en Natchez 2 veces al mes. La marca de Gideon se encuentra en actas cívicas y contratos comerciales en toda la zona. El nombre de Celeste se menciona en contadas ocasiones, casi siempre en los listados de los comités de beneficencia para la Sociedad Benevolente de Señoras de Natchez. Lo que diferenciaba a los Hale de sus vecinos, según la correspondencia entre los plantadores locales que se encuentra en los archivos históricos estatales, era la fama de Gideon de dirigir unas operaciones excepcionalmente disciplinadas. Una carta de un hacendado vecino en Charleston a su hermano decía: Hale gobierna sus campos como un regimiento militar, nada de violencia innecesaria, pero nada de indulgencia con la pereza. Esta eficiencia calculada le había hecho el más próspero plantador de la comarca. Entre los 126 esclavos de Magnolia Ridge, los registros fiscales mencionan a un hombre llamado Solomon, de unos 60 años en 1843. Había estado en la primera compra de Gideon en 1821. Los libros de contabilidad de la plantación lo llaman carpintero. Los archivos muestran que había hecho la mayor parte de los muebles de la casa principal, la cabaña del supervisor e incluso muebles para otras plantaciones locales. Una factura de venta a un plantador forastero de Tennessee por un escritorio hecho por el negro artesano Solomon por un precio elevado. De acuerdo con las cuentas de la casa que llevaba Ruth, la esposa de Solomon, ella era la jefa de cocina en Magnolia Ridge. Sus 3 hijos mayores habían sido vendidos a otras plantaciones años atrás, una práctica común que no dejaba ninguna familia completa. Esta información se deriva de un inventario de 1835, que indica que la venta produjo $2.4, los cuales se utilizaron para ampliar el ala este de la casa principal. Los sucesos del 12 de octubre de 1843 aún se encuentran en gran medida sin documentar en los archivos oficiales. Lo que sabemos llega a través de pedazos. El diario de Hale que se encontró durante la renovación de Magnolia Ridge en 1963
una colección de cartas entre Celeste y su hermana en Nueva Orleans, y la historia de un periodista del New Orleans Picayune que visitó el condado de Adams en 1869, mucho después de que los Hale se hubieran ido. Según estos relatos reconstruidos, Gideon Hale regresó a casa inesperadamente la noche del jueves alrededor de las 7. La casa principal estaba iluminada como de costumbre. No había conmoción ni disturbios a la vista. Samuel, el cochero, condujo los caballos al establo, y Gideon entró por la puerta principal, al parecer sin anunciarse. Lo que vio en la cocina trasera de la casa se alude solo de manera indirecta en su diario. Encontré a C más allá de la razón. El viejo carpintero en el suelo, algo inefable. El doctor Matthews llamado desde la ciudad. Otra entrada 2 días después dice, Ruth inconsolable. La aparté del resto. Y entonces, 5 días después, hablando con Wilkins sobre la venta de la parte occidental. Debo irme de aquí. La correspondencia de Celeste con su hermana, guardada en los archivos de una sociedad histórica de Nueva Orleans, se detuvo repentinamente después de septiembre de 1843. Cuando se reanudó en diciembre, estaba escribiendo desde Charleston, Carolina del Sur. No dijo Mississippi ni Magnolia Ridge. Su única alusión al pasado fue una frase enigmática. Estoy muy repuesta de la enfermedad nerviosa que me atormentó en nuestra antigua casa. El aire del mar me sienta bien. De la investigación del periodista, publicada en 1869, nos enteramos de más detalles, aunque la precisión 26 años después es dudosa. Según este informe, varios empleados domésticos dijeron que Celeste Maro Hale se había mostrado cada vez más agitada por fallas en la casa durante meses, en 1843. Al parecer, se quejaba con frecuencia de que las cosas no se mantenían, de que la comida no era de su agrado, y de que los muebles que había hecho Solomon se estaban desgastando, y eso hacía que la casa se viera mal. El mismo artículo dice que la noche del 12 de octubre, Celeste había entrado a la cocina mientras Ruth preparaba la cena. Parece que encontró una falla en algo. Las historias varían en cuanto a si se trataba de la comida o de la forma en que estaba la mesa. Salomón, que estaba arreglando una silla en la habitación de al lado, salió en defensa de su esposa. Lo que ocurrió a continuación, lo relató el periódico a través de un testigo de oídas. Celeste, en lo que pareció un ataque de histeria, agarró una olla de agua hirviendo del fuego de la cocina y se la arrojó a Solomon. Se desplomó en el suelo, cubierto de quemaduras. Fue entonces, según el artículo, que Gideon Hale irrumpió en la casa y descubrió la escena. No hay informes médicos sobre las heridas de Solomon. La única fuente documental que menciona el suceso es una entrada en el registro de defunciones del condado de Adams, que registra la muerte de propiedad negro varón de G. Hale, el 15 de octubre de 1843. La causa se registra como accidente, lo que hizo que las consecuencias de este incidente fueran tan extrañas para la época, y el lugar no fue la violencia en sí. Tales actos contra personas esclavizadas eran horriblemente comunes y rara vez se registraban, sino su impacto en Gideon Hale. Según los registros de la propiedad, Hale comenzó a vender porciones de Magnolia Ridge apenas unas semanas después del incidente. Para enero de 1844 había vendido casi todas sus posesiones en Mississippi. La finca se vendió en 3 partes a 3 compradores distintos. Aún más extraño, según un directorio de Charleston de 1844, Gideon y Celeste Hale se habían asentado en Carolina del Sur, pero vivían en casas separadas en la misma calle. Una nota en una columna de Sociedad de Charleston de 1845 informa que la señora Hale recibe con frecuencia, pero su marido rara vez está presente, alegando asuntos de negocios que lo obligan a viajar. El destino de Ruth, tras Magnolia Ridge, solo se conoce a través de un único registro de la iglesia de 1847. La primera iglesia bautista africana de Natchez menciona a una hermana Ruth antes de la plantación Hale como receptora de la caridad del fondo de beneficencia de la iglesia. El informe dice que era vieja y sin parientes. Tal vez el documento más perturbador en conexión con estos acontecimientos surgió en 1962, cuando un profesor de historia de la Universidad de Mississippi estaba estudiando las economías de las plantaciones. Entre los efectos personales de Thomas Wilkins, que adquirió la parte occidental de Magnolia Ridge,
encontró una carta sellada de Gideon Hale, de noviembre de 1843. Al parecer, la carta nunca se envió. Su contenido fue publicado en una revista académica de circulación restringida en 1963. La carta expresa: lo que vi no puede reconciliarse con la conciencia cristiana ni con el sentimiento humano. Que tal crueldad pudiera existir en mi propia casa, en mi propio matrimonio, me ha hecho cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra vida. Salomón la hizo con sus propias manos, la silla en la que me siento para escribir esta carta. Sus manos levantaron la mayor parte de nuestra civilización aquí. La mirada que me dio mientras moría, no de odio, sino de decepción, me perseguirá hasta mi propia muerte. El documento continúa. He empezado a ver sombras donde antes solo veía el curso natural de las cosas. Los gritos de las habitaciones que antes ignoraba ahora me despiertan. Ya no puedo sostener la mirada de nuestra gente porque veo en sus ojos el reproche de que dejé que esto pasara con mi propia ceguera consentida. Celeste se refiere al incidente como si se tratara de una taza de té rota, un accidente que se limpia y se olvida. Ya no conozco a la mujer con la que me casé. Nunca se supo que Gideon Hale regresara a Mississippi. Los directorios de la ciudad de Charleston lo catalogan como residente hasta 1851, y luego su nombre desaparece de todos los registros públicos. Un breve anuncio en el Charleston Mercury de septiembre de 1851 informa de la partida la viuda señora Celeste Hale, en un barco con destino a Francia. Nunca se encontró un certificado de defunción de Gideon. La historia de lo que había ocurrido en Magnolia Ridge podría haberse perdido entre sus archivos dispersos y sus ecos olvidados si no hubiera sido por un hallazgo realizado durante la construcción de una carretera cerca de Natchez en Norras, 1966. Los obreros hallaron un pequeño cementerio sin marcar durante más de un siglo. Entre las tumbas había una con un simple marcador de madera que de alguna manera había sobrevivido. Solomon había sido grabado en él, junto con las fechas circa 1783 hasta 1843 y maestro constructor. Los historiadores confirmaron después que este cementerio fue fundado por la comunidad de antiguos esclavos que se quedó en el lugar tras la emancipación. Según las narraciones orales de los descendientes de quienes habían residido en Magnolia Ridge, el relato de lo que le había ocurrido a Solomon se había transmitido de generación en generación, no como una atrocidad aislada, sino como un ejemplo atroz de la inhumanidad del sistema. Tal vez, lo más aterrador de esta historia sea lo que dice sobre el sur anterior a la guerra civil. La violencia contra Solomon fue suficiente para que Gideon Hale dejara su forma de vida, pero no suficiente para generar ninguna acción legal o protesta pública en ese momento. El incidente fue silenciado, tratado en privado, sus consecuencias colaterales enterradas en transferencias de propiedades y casas reubicadas. La casa de la plantación en Magnolia Ridge se incendió hasta los cimientos en 1872, años después de que los Hale se hubieran ido. Las noticias de los periódicos locales culparon a un rayo, pero los rumores de incendio provocado persistieron. La tierra finalmente se parceló en pequeñas granjas. Hoy en día no queda nada de las estructuras originales. En 1959, un estudiante de posgrado de la Universidad Fisk entrevistó a varios residentes mayores del condado de Adams, cuyos abuelos habían sido esclavizados en las cercanas plantaciones. Una mujer, de 94 años al tiempo de la entrevista, se acordaba de que su abuela decía «Miss Celeste y el lío del agua». El transcriptor aclara que la mujer no quiso revelar más detalles, solo comentó: «Hay cosas que es mejor no recordar, pero jamás olvidar». Lo que hace que el caso de Magnolia Ridge sea tan perturbador no es solo la violencia en sí, sino el silencio que la envolvió. La manera en que incluso un acto que horrorizó a un plantador endurecido pudo ser tragado por la sociedad sin romperla. La historia relata el carácter venenoso de un sistema que corrompió tanto a sus creadores y beneficiarios como a aquellos que entraron en él, como Celeste Maro, la hija de un mercader de Nueva Orleans. Un último punto en este caso viene de una fuente inesperada. En la colección del Departamento de Archivos e Historia de Mississippi, existe una pequeña caja de madera que fue donada anónimamente en 1968. En su interior, un collar sencillo, un colgante de madera tallada en un cordón de cuero. Según las notas de la entrada, una carta acompañó la donación diciendo que el colgante fue tallado por un artesano esclavizado llamado Solomon para su esposa Ruth,
Lo habían guardado sus herederos por más de un siglo. El colgante es sencillo, dos círculos entrelazados. Cuando fue analizado por historiadores de arte, lo identificaron como un símbolo africano occidental del amor eterno. ¿Cómo sobrevivió este efecto personal cuando las familias eran destrozadas, los seres humanos eran tratados como ganado y toda la sociedad trabajaba para borrar su humanidad? Es uno de los mayores enigmas de este caso escalofriante. Lo que sucedió en Magnolia Ridge es un eco del pasado de nuestra nación, no como un incidente aislado de crueldad, sino como un reflejo de la realidad cotidiana de una sociedad edificada sobre la injusticia. Es raro que sepamos de este caso. Por cada atrocidad registrada, muchas más quedaron sin documentar. Sus víctimas solo fueron recordadas en las historias que contaban los supervivientes, si es que lo sabía. Lo que le ocurrió a Celeste Maro tras su partida a Francia es un misterio. No se han encontrado más registros de ella en los archivos estadounidenses. Si alguna vez reconoció el horror de sus actos, o recibió algún tipo de castigo por ellos, se ha perdido en la historia. El destino de Gideon Hale es incierto. No existe un certificado de defunción, lo que ha llevado a algunos historiadores a creer que pudo haber cambiado de nombre y huido, atormentado por lo que había visto, y por su propia participación en el sistema que lo permitió. La tierra donde una vez se encontraba Magnolia Ridge ahora es parte de un bosque nacional. Ya nada queda que revele la riqueza que una vez se sacó de sus entrañas o las vidas que se trituraron para generarla. Solo en archivos, en restos dispersos y en relatos de boca en boca, podemos hallar indicios de lo que sucedió allí, en octubre de 1843. Algunos lugareños dicen que el lugar donde una vez se encontraba la casa de la plantación se siente más frío que el bosque circundante, incluso en los días más calurosos del verano. Otros afirman haber oído llorar a los árboles. Estas son solo historias, por supuesto. La manera en que los humanos tratan de darle sentido al trauma histórico a través del folclore. Pero tal vez también son una aceptación inconsciente de que el pasado nunca está muerto, que todavía habla si sabemos escuchar. La historia de Magnolia Ridge nos muestra que la historia no es solo un conjunto de fechas y hechos, sino un legado vivo que sigue moldeando nuestro presente. Los ecos de lo que ocurrió allí, el acto atroz, el testigo horrorizado, las secuelas dispersas, resuenan a través del tiempo, recordándonos no solo las atrocidades extraordinarias del pasado, sino también los horrores cotidianos que una vez se aceptaron como normales. ¿Qué podría orillar a una mujer como Celeste Maro a hacer algo así? ¿Qué le abrió los ojos a Gideon Hale sobre la inmoralidad de un sistema del que se había aprovechado durante décadas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Tratan sobre la psicología del poder, la corrupción moral que corrompe incluso a los buenos cuando participan en sistemas injustos, y la posibilidad, aunque inusual, del despertar moral. La mejor información que tenemos sobre Salomón no la obtenemos de documentos históricos, sino de la tradición oral de su pueblo, quienes lo recordaban no como una posesión, sino como un hombre habilidoso y digno. Por lo que cuentan, era un hombre que conservó la humanidad en un mundo que se proponía arrebatársela. Su arte fue su rebelión, creando belleza en un lugar de fealdad, duración en una existencia de incertidumbre. En 1969, cuando se terminó de construir la carretera cerca del sitio de Magnolia Ridge, las tumbas encontradas, incluida la de Solomon, se trasladaron a un cementerio apropiado con marcadores permanentes. Cada año, el cuidador entrevistado en 1972, florecen en la tumba de Salomón flores alrededor del 15 de octubre, día de su muerte. Nadie sabe quién las pone. Tal vez lo más importante de esta historia sea lo que nos dice acerca de ser testigo. Gideon Hale vio algo que no pudo ignorar, algo que destrozó las cómodas mentiras que se había dicho a sí mismo sobre el sistema que lo beneficiaba. Algo cambió el día en que lo vi. La pregunta para nosotros, al mirar hacia atrás en esta historia, es si también estamos dispuestos a ver el pasado por lo que fue, sin los mitos reconfortantes y las evasivas que lo hacen más soportable. Lo que ocurrió en Magnolia Ridge, en octubre de 1843, no es solo una historia de brutalidad o de despertar moral. Es la sociedad que creó a los dos. Una sociedad que trataba a los seres humanos de forma distinta según el color de su piel, que permitía que unos fueran propiedad de otros, que hacía caso omiso a las atrocidades cotidianas hasta que,
De vez en cuando una se volvía imposible de ignorar. Y es que la historia siempre está abierta. Los anales son incompletos. Las voces de los más vulnerables suelen quedar fuera de la narrativa dominante. Lo que conocemos de Solomon, Ruth y los otros 124 seres humanos que poseyó Gideon Hale nos llega a través de escrituras de propiedad, documentos fiscales y recibos de venta, la prosaica documentación de un sistema que redujo a las personas a líneas en un libro de contabilidad. Pero incluso a través de estas fuentes imperfectas, su humanidad resplandece. En el colgante grabado para su esposa, en los muebles cuidadosamente elaborados, en la comunidad que los recordó y respetó mucho después de que los poseyeron fueran olvidados. Su resistencia no siempre fue llamativa o registrada, pero fue constante, penetrante. La carretera que ahora bordea lo que una vez fue Magnolia Ridge está recorrida por miles de personas que no saben lo que una vez ocurrió allí. El bosque ha reclamado los campos donde una vez creció el algodón. La noche de octubre vive en la memoria, sobre todo en archivos e historias orales, en estudios académicos y leyendas locales, pero tal vez, de alguna manera, también vive en nuestra conciencia nacional, una herida que se ha cicatrizado, pero nunca se ha curado del todo. Para los historiadores, la historia de Magnolia Ridge sirve como un recordatorio de que detrás de la historia de batallas y presidentes, sistemas económicos y movimientos sociales, hay historias humanas, personas reales que sufrieron, resistieron, observaron y en ocasiones cambiaron. Sus relatos, por incompletos que sean, merecen ser recordados. En los archivos de la Sociedad Histórica de Mississippi, los investigadores tropezaron en 1964 con unos libros de contabilidad de una pequeña clínica que regentaba un médico llamado James Matthews en las cercanías de Natchez. Estos diarios, manchados por el agua y en parte ilegibles, tienen una entrada enigmática del 12 de octubre de 1843, llamado a Magnolia Ridge. Paciente con quemaduras severas por escaldadura. Estado crítico. La Singra H enloquecida. Retenida por el servicio. El Singro. H pide láudano para los dos. Este informe médico, perdido durante más de un siglo, ofrece el único registro médico contemporáneo de las consecuencias inmediatas del accidente. El Dr. Matthews hizo 2 entradas más sobre viajes a Magnolia Ridge el 13 y 14 de octubre, anotando en la última solo que el paciente sucumbió a las heridas. No se puede hacer más tratamiento. El diario del médico, encontrado entre sus pertenencias cuando el edificio de la clínica fue demolido en 1958, tiene una entrada más reveladora. He visto cosas crueles en mis 20 años de práctica de la medicina en este condado, pero lo que vi en Magnolia Ridge está más allá de la comprensión. Que una dama apacible del estado de la CIA, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Desafía toda comprensión. El señor Hale parece destrozado por lo que pasó. Mencionó dejar el condado para siempre. Le dije que la distancia por sí sola no cura las heridas del alma. De acuerdo con los registros de impuestos de 1844, Gideon Hale ya había vendido la mayor parte de su propiedad humana antes de irse de Mississippi. Lo que hace que estas ventas sean diferentes de las habituales de la época es un patrón que los historiadores económicos que analizan los documentos han notado. A diferencia de la mayoría de los dueños de plantaciones, que vendían esclavos para obtener ganancias, incluso si eso significaba separar familias, Hale pareció vender siempre que pudo unidades familiares intactas. En concreto, el acta de venta de Ruth, la viuda de Solomón, señala que fue adquirida por la misma familia que había comprado a su hijo menor 8 años antes. Esta extraña reverencia ha sido interpretada por algunos historiadores como el despertar moral de Gideon Hale tras el incidente. Otros dicen que pudo haber sido una forma de expiar su culpa. En cualquier caso, fue una gran desviación de la práctica habitual en la economía algodonera anterior a la Guerra Civil. Una carta encontrada entre los efectos personales del reverendo William Thornton, de la Iglesia Episcopal de St. Mary en Natchez, noviembre de 1843, nos da otra visión de la mente de Gideon Hale en las semanas posteriores al incidente. La misiva, al parecer en respuesta a una pérdida de Hale, decía en parte: «Mi querido señorola, es normal su crisis de conciencia por todo lo que relata. Pero cuidado, no extrapole demasiado de este único caso. La extraña institución en que se basa nuestra sociedad está establecida por la ley y por las escrituras, que la soya,
Que Hale haya reaccionado de forma exagerada es una pena, pero no anula el orden. Le recomiendo que haga las paces con la Sellara Salud y vuelva a sus obligaciones cristianas de amo de casa. Muchos acuden a él en busca de consejo y lo consideran una autoridad. No se sabe cómo reaccionó Gideon Hale a este consejo pastoral, pero sus acciones, vendiendo la plantación y huyendo del estado, indican que lo rechazó por completo. Lo que piensa Celeste Maro Hale de estos acontecimientos falta en gran medida en los registros históricos. No se han encontrado diarios ni cartas de ella escritas justo después del incidente. Su comunicación con su hermana, como ya hemos dicho, se reanudó solo tras mudarse a Charleston y no alude directamente a lo ocurrido en Magnolia Ridge. Pero en 1966, al catalogar entre los papeles familiares Maro donados a la Asociación Histórica de Luisiana, los archiveros tropezaron con una carta de Celeste a su padre escrita en diciembre de 1843. La misiva, redactada en francés, incluye un fragmento que podría hacer referencia al incidente. Papá, me educaste para pensar que nuestra posición en la sociedad era algo natural y justo, que los que están por debajo de nosotros fueron puestos ahí por la providencia, y que nuestro dominio sobre ellos era nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Seguí estos preceptos como ama de casa de una gran mansión. Que ahora Gideon deje estos valores por culpa de un incidente con un siervo rebelde es una falta de carácter que no esperaba cuando nos casamos. Habla de cosas que no comprende, de culpa y de ver como si hubiéramos violado la naturaleza. No puedo seguirlo en esta locura. Esta mirada inusual dentro de la mente de Celeste nos muestra que ella no consideró lo que hizo como un error moral, sino como un ejercicio desafortunado, pero legítimo, de su autoridad como dueña de la plantación. Su descripción de Salomón como insolente nos da la única idea de lo que pudo haber provocado la violencia. Un desafío, por pequeño que fuera, a su autoridad. El camino de esta historia, de tragedia privada a documento histórico, fue sinuoso. Durante casi un siglo, lo que ocurrió en Magnolia Ridge solo lo supieron quienes estuvieron involucrados, y tal vez un par de chismosos locales. La historia podría haberse perdido por completo si no hubiera sido por una serie de hallazgos fortuitos y la memoria oral transmitida por los descendientes de quienes habían sido esclavizados en Magnolia Ridge. En 1955, un profesor de historia estadounidense en el Tougaloo College comenzó a entrevistar a negros mayores del condado de Adams. Entre ellas, una entrevista con Martha Johnson, de 87 años, que compartió una historia que su abuela le contó sobre la vez que Miss Celeste vertió el agua hirviendo y todo cambió. El profesor añadió este cuento a una pequeña monografía que publicó en 1957, pero pasó desapercibido fuera del mundo académico. El descubrimiento de la carta sin enviar de Gideon Hale a Thomas Wilkins en 1962 dio la primera evidencia escrita del incidente. Esto impulsó a los historiadores a indagar más, lo que condujo a los posteriores hallazgos de los archivos de la clínica del Dr. Matthews, la carta del reverendo Thornton, y finalmente, la carta de Celeste a su padre. Tal vez el objeto más conmovedor relacionado con este caso se descubrió en 1967, cuando las reformas en la primera iglesia bautista africana de Natchez desenterraron una pequeña caja de madera sellada en una oquedad de la pared. En su interior, había un pedazo de papel doblado que contenía un mechón de cabello atado con una cinta desvanecida y una nota escrita con letra cuidadosa. Solomon llamado a casa, 15 de octubre de 1843. Un artesano cuyas manos forjaron belleza en la esclavitud. Que descanse en la libertad que le fue negada. Los registros de la iglesia indican que la caja fue colocada durante las renovaciones de 1871 por una congregación que incluía a antiguos esclavos de Magnolia Ridge. Este memorial, fuera de la vista del público pero guardado para la posteridad, es un testimonio de la resolución de la comunidad, de que la historia de Solomon no sería olvidada. En 1968, todos estos hilos se unieron en un artículo académico para el Journal of Southern History llamado Despertar Moral en una plantación de Mississippi, el caso de Gideon Hale. El artículo llamó la atención de otros historiadores que estudiaban los aspectos psicológicos y morales de la esclavitud en el sur prebélico. Para 1969, cuando se descubrió el cementerio sin marcar cerca de la antigua plantación de Magnolia Ridge mientras se construía la carretera, se conocía lo suficiente sobre el caso
como para que arqueólogos e historiadores se interesaran por la tumba de Salomón. El letrero de madera, sorprendentemente bien conservado en el ambiente húmedo de Mississippi, fue retirado para su preservación y eventualmente donado a la colección del Museo Histórico Estatal. Lo que hace este caso tan interesante para los historiadores es la inusual documentación de un momento de cambio psicológico, un momento en que un favorecido por el sistema esclavista se encontró con su horror ético de un modo que ya no pudo pasar por alto ni justificar. Aunque los abolicionistas de la época hacían llamamientos a la conciencia de los esclavistas, hay pocos ejemplos de que estos llamamientos tuvieran éxito, sobre todo entre los acaudalados plantadores de algodón que tenían mucho invertido en seres humanos. La conversión de Gideon Hale, de defensor activo de la economía esclavista, a alguien que ya no podía soportar participar en ella, nos da una mirada a la psicología de la clase esclavista. Implica que incluso los más involucrados en el sistema a veces dudaban de su moralidad, dudas que en las condiciones adecuadas podían explotar en una crisis moral completa. Pero también es importante reconocer lo que el caso de Magnolia Ridge ilustra sobre los límites del despertar moral individual en el contexto de sistemas arraigados de opresión. Gideon Hale podría haber tenido una crisis de conciencia, pero su respuesta fue la retirada silenciosa en lugar de la rebelión abierta. Vendió su hacienda y partió. No se volvió abolicionista, ni denunció la esclavitud. Su iluminación moral transformó su vida, pero no revolucionó el sistema. Este patrón, el reconocimiento de la injusticia y la desvinculación personal en vez de la confrontación sistémica, tiene ecos a lo largo de la historia de Estados Unidos. Nos recuerda que la claridad moral sin acción política de nada sirve para limpiar conciencias individuales, pero poco hace para desmontar las estructuras injustas. La mirada de Celeste Maro Hale, entrevista en su carta al padre, nos ofrece una mirada igualmente crucial sobre cómo los favorecidos por los sistemas injustos los defienden. Su incapacidad para reconocer nada inherentemente perverso en su tratamiento de Salomón, considerándolo en cambio tal vez un uso desafortunado de una autoridad legítima, muestra cuán profundamente la ideología de la supremacía blanca podía distorsionar el sentido moral. Su rechazo de las preocupaciones morales de Gedeón como locura es una forma habitual de reaccionar ante los cuestionamientos al orden establecido. Patologizar la disidencia moral. Antes que comprometerse con sus objeciones morales, las interpreta como locura, falta de hombría o traición de clase. Esta estrategia retórica se ha usado históricamente para desacreditar a quienes desafían las jerarquías existentes. Lo incompleto del archivo histórico sobre lo que sucedió en Magnolia Ridge también es un recordatorio de cuánto del pasado, especialmente el de los esclavizados, se ha perdido para siempre. Conocemos más sobre la reacción de Gideón y Celeste Hale al incidente que sobre la vida de Salomón antes o la de Ruth después. Sus experiencias internas, anhelos, temores y visiones están mayormente perdidos en los textos históricos, preservados únicamente en las tradiciones orales de sus descendientes y en los restos materiales de la artesanía de Salomón. Esta disparidad en el registro histórico refleja los desequilibrios de poder de la sociedad que lo creó. Una sociedad que registró meticulosamente las transacciones de propiedad, pero que rara vez registraba la humanidad de quienes eran considerados propiedad, desafía a historiadores y lectores a leer entre líneas de las fuentes, a escuchar los silencios de los archivos como testimonios de injusticia histórica. En 1972, el Departamento de Archivos e Historia de Mississippi le comisionó a un artista para que pintara imágenes de diseños de muebles descritos en las ventas y en los inventarios caseros de Salomón. Estas imágenes restauradas, aunque conjeturales, tratan de recuperar algo de su genio creativo y maestría técnica. Son un pequeño intento de devolverle la agencia y la humanidad a una figura histórica a la que se le negó la humanidad en vida. El incidente de Magnolia Ridge ha sido mencionado en ocasiones por psicólogos que investigan lo que se conoce como lesión moral, el trauma que surge de cometer, presenciar o no evitar acciones que violan los principios morales de uno. La reacción de Gideon Hale, al ser testigo de la brutalidad de su esposa, su incapacidad para continuar viviendo como lo hacía, su aislamiento, su posible cambio de identidad, se ajusta al patrón de lesión moral severa que la literatura psicológica actual reconoce.
Este contexto nos permite interpretar su cambio de pensamiento no como un simple cambio de opinión, sino como una herida psicológica, una que nunca sanó. Su desaparición de los registros históricos, después de 1851, dejando que Celeste se hiciera pasar por viuda, indica que pudo haber desaparecido intencionalmente, asumiendo una nueva identidad en lugar de seguir siendo el hombre que una vez tuvo a Magnolia Ridge. En ese sentido, sus acciones previas como dueño de una plantación, su fama de operador limpio y eficiente, su rechazo a la violencia desmedida, se reinterpretan. Pueden interpretarse como esfuerzos por preservar una autoimagen ética dentro de un sistema inmoral por naturaleza, una forma de equilibrio psicológico que se hizo insostenible tras ser testigo de la violencia en el corazón del sistema, despojado de toda pretensión paternalista o de necesidad. La muerte de Salomón se transforma en una tragedia, pero también en una revelación para Gedeón, para la gente que escuchó rumores de lo que había sucedido, y para nosotros como espectadores de la historia. Muestra tanto la crueldad espectacular que podía llegar a darse dentro del sistema esclavista, como la arquitectura psicológica que normalmente la ocultaba a sus beneficiarios. El colgante de madera en la caja donada anónimamente en 1968, tallado por Solomón para Ruth con su símbolo de amor eterno, es quizás el objeto más poderoso relacionado con el caso. Nos recuerda que incluso dentro de un sistema que buscaba deshumanizar a los esclavizados, que les negaba la posibilidad de formar y mantener familias, los esclavizados encontraron maneras de amar, de crear belleza, de mantener su humanidad. Que este pequeño objeto haya perdurado por más de un siglo, pasando de manos en manos, demuestra la tenacidad de esos lazos y la importancia de la memoria como resistencia. Cuando los documentos oficiales solo lo trataban como una posesión, sus descendientes lo recordaban como esposo, padre, artista, un hombre digno de amor y recuerdo. Hoy, el colgante se exhibe en el Museo de los Derechos Civiles de Mississippi, en Jackson, junto con otros objetos que narran la historia de la resistencia contra la opresión en todo el estado. Su sencillo diseño de 2 círculos entrelazados se ha convertido en un ícono para materiales educativos sobre la historia de la esclavitud y su impacto en Estados Unidos. Lo que sucedió en Magnolia Ridge en octubre de 1843 puede haber sido inusual en la forma en que se registró y en el impacto que tuvo en Gideon Hale, pero fue terriblemente común. La violencia hacia los esclavos era una práctica común en las plantaciones de todo el sur. Lo que hizo este evento memorable, tanto en su época como para los historiadores posteriores, no fue su rareza, sino la reacción que desencadenó en un miembro de la clase esclavista. Y esto abre la puerta a preguntas incómodas sobre la atención e importancia históricas. ¿Nos importa lo que le sucedió a Solomón, principalmente por lo que le hizo a Gideon Hale? Nuestro interés histórico se enfoca sin querer en el desarrollo moral del opresor más que en la experiencia del oprimido. Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero deben ser consideradas al interactuar con esta y otras narrativas históricas. Tal vez la manera correcta de terminar esta historia no sea con más teorías sobre qué le sucedió a Gideón o Celeste Hale, sino con lo que sabemos que le sucedió a Ruth after Magnolia Ridge. Según una breve nota en los registros de la iglesia de 1848, se encontró con su hijo menor cuando Gideón la vendió a la familia que la compró años atrás. En el censo de 1850, la muestran viviendo en una casa con varios otros libertos, cerca de Port Gibson, Mississippi. El último registro histórico de ella es del Freedmen's Bureau en 1866. Ahora, casi 23 años después de la muerte de Solomon, Ruth fue catalogada como de unos 75 años, antigua esclava, que busca noticias de hijos adultos vendidos a Alabama. El acta dice que trajo un prendedor de madera que dice que fue fabricado por su difunto esposo para que se identificara ante sus hijos perdidos hace tiempo. No se informa si esta búsqueda tuvo éxito. Como muchas otras familias rotas por la esclavitud, es posible que la familia de Ruth nunca se haya reunido por completo. Pero su acción de seguir buscando, de utilizar la artesanía de Solomon como prueba de conexión y reconocimiento, habla de los lazos persistentes que el sistema esclavista trató de destruir, sin éxito. En última instancia, la historia de lo que ocurrió en Magnolia Ridge en 1843 no es solo un relato de violencia o crisis de conciencia, es la habilidad humana para la crueldad y para el despertar moral,
para la tiranía y para la resistencia. Nos recuerda que la historia no es una entidad abstracta, sino un conjunto de vidas humanas, influenciadas por sistemas más amplios, pero nunca completamente reducidas a ellos. Como rezaba en silencio el viejo marcador de madera en la tumba de Salomón, fue un maestro constructor. En el mundo que le negó el dominio de su cuerpo, plasmó belleza y eternidad. En un sistema para convertirlo en posesión, conservó su dignidad, su humanidad, su memoria, por incompleta que sea en los anales de la historia, nos invita a trascender las etiquetas reduccionistas que les asignaron los poderes opresores, a reconocer la humanidad plena de quienes intentaron rebajar. Hoy, la tierra donde una vez se encontraba Magnolia Ridge no muestra signos de lo que ocurrió. El bosque ha reclamado los campos. Los edificios se fueron hace mucho tiempo. Pero la historia vive en archivos y museos, en estudios académicos y tradiciones orales, y ahora en esta narrativa. Es un monumento para no olvidar ni siquiera lo peor de nuestro pasado, no para culpar, sino para reconocer la humanidad completa de quienes nos antecedieron, tanto víctimas como victimarios o beneficiarios de la injusticia. Porque conociendo el mapa moral de nuestra historia, mejor podremos transitar por la geografía ética de hoy. Cuando nos damos cuenta de hasta qué punto los sistemas de opresión pueden pervertir el sentido moral de la gente buena, estamos en condiciones de estar más alertas a nuestros propios puntos ciegos morales. Y al conocer la resistencia y la humanidad de quienes sobrevivieron a lo imposible, podemos inspirarnos para nuestras propias batallas contra la injusticia. La historia de Solomon, Ruth, Gideon y Celeste, en Magnolia Ridge, en 1843, no es solo una curiosidad histórica. Es un espejo en el que podríamos reconocer destellos de nuestras propias posibilidades y fracasos morales, una advertencia de que el pasado nunca se queda atrás, sino que nos moldea en lo que somos y podemos llegar a ser.